El diluvio. Historia de Noé. Cuando los hombres se comenzaron a multiplicar sobre la tierra y les nacieron hijas, vieron los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, y escogieron de entre ellas como mujeres todas las que quisieron. Entonces dijo Dios: mi aliento no durará indefinidamente en el hombre, porque es carne. Llegarán sus días a 120 años. Había entonces gigantes en la tierra, una vez que los hijos de Dios cohabitaron con las hijas de los hombres, y éstas concibieron, les nacieron aquellos hombres famosos de la antigüedad, los héroes. Pero viendo Dios que había mucha maldad en la tierra y que todos los pensamientos del corazón se dirigían siempre hacia el mal, le pesó haber hecho al hombre sobre la tierra, y doliéndole en el fondo del alma dijo: voy a borrar de la superficie de la tierra al hombre que he creado. Borraré desde el hombre hasta los animales, desde los reptiles hasta las aves del cielo, porque me pesa de haberlos hecho. Pero Noé había hallado favor a los ojos del Señor. Estas son las generaciones de Noé. Noé fue un hombre justo y perfecto entre sus contemporáneos. Anduvo con Dios. Tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. La tierra estaba corrompida y llena de iniquidades a los ojos de Dios, y viendo Dios la corrupción de la tierra, pues toda carne había corrompido su camino sobre la tierra, le dijo a Noé: ya llega para mí el fin de toda carne. La tierra está llena de maldad por causa de ellos. Los voy a destruir con todo y tierra. Fabrícate un arca de palo resinoso. Le harás camarotes a esa arca, y la embetunarás con brea por dentro y por fuera. La harás de esta manera: tendrá de largo 300 codos, 50 de ancho y 30 de alto. Le harás al arca un tragaluz y lo harás de 1 codo de alto. La puerta del arca la pondrás en el costado. Harás el arca de un primer piso, un segundo y un tercero. Pues mira que voy a hacer que se precipiten las aguas del diluvio sobre la tierra, para matar toda carne en que haya aliento de vida bajo el cielo. Todos los seres vivientes que hay en la tierra perecerán, pero yo haré una alianza contigo. Tú y tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos, os meteréis en el arca. Meterás también dentro del arca, para que se salven contigo, un par, macho y hembra, de todos los animales de toda especie, pájaros de cada especie, ganado de cada especie, y reptiles de la tierra de cada especie. Se meterá contigo en el arca un par de cada especie, para que puedan sobrevivir. Llevarás también contigo toda clase de provisiones para comer, y las guardarás contigo, para que te alimentes tú y ellos. Y Noé hizo todo lo que Dios le había mandado. El diluvio. Después le dijo el Señor: métete en el arca tú y toda tu familia, pues te he visto justo en mi presencia en medio de toda esta generación. Mete contigo 7 machos y 7 hembras de cada animal puro. De animales que no son puros, mete contigo 2 pares de cada uno. De las aves del cielo, mete también contigo 7 machos y 7 hembras, para conservar sus razas en la superficie de la tierra. Pues al cabo de 7 días haré que llueva sobre la tierra durante 40 días y 40 noches, y borraré de la superficie de la tierra toda la creación que había hecho. Hizo pues Noé todas las cosas que el Señor le había mandado. Tenía Noé 600 años cuando las aguas del diluvio anegaron toda la tierra. Noé y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos se metieron dentro del arca por causa de las aguas del diluvio. De animales puros y de animales no puros, y de aves y de todo animal que se arrastra sobre la tierra, se metieron 2 y 2 al arca con Noé, macho y hembra, según las órdenes de Dios a Noé. Pasados 7 días, las aguas del diluvio se echaron sobre la tierra. El año 600 de la vida de Noé, el segundo mes, el día 17 de ese mes, reventaron todas las fuentes del gran abismo, y las compuertas del cielo se abrieron, y cayó sobre la tierra una lluvia que duró 40 días y 40 noches. En el
punto de ese día se metieron al arca Noé y sus hijos, Sem, Cam y Jafet, su mujer y las 3 mujeres de sus hijos. Se metieron ellos y todas las especies de animales, todas las especies de ganado y todas las especies de seres que se mueven sobre la tierra, todos los volátiles según sus especies, todas las aves y todos los pájaros. Y entraron con Noé al arca por parejas de cada especie, todos los animales que tenían aliento vital. Los animales que entraron al arca eran macho y hembra de toda carne, tal como Dios había mandado, y el Señor los encerró por fuera. Duró el diluvio 40 días sobre la tierra, de manera que las aguas crecieron y de la tierra levantaron el arca hasta muy alto. Las aguas habían inundado furiosamente la tierra, de manera que cubrieron toda la superficie, pero el arca flotaba sobre la superficie de las aguas. Las aguas se subieron muy alto sobre la tierra, tanto que quedaron cubiertos todos los montes elevados de debajo de la bóveda del cielo. El agua subió 15 codos más arriba de los montes que había cubierto. Pereció toda carne que se movía sobre la tierra, pájaros, animales, ganado, reptiles que se arrastran por la tierra, en fin, todos los hombres y todos los seres que tienen aliento de vida sobre la tierra, también murieron. De modo que el diluvio borró de la superficie de la tierra todos los vivientes que había en ella, desde el hombre hasta las ovejas, tanto los reptiles como las aves del cielo. Todo quedó borrado de la tierra, quedando solamente Noé y los que estaban metidos con él en el arca. Las aguas cubrieron la tierra durante 150 días. Fin del diluvio. Al fin se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que con él estaban metidos en el arca, y mandó un viento sobre la tierra, y las aguas comenzaron a bajar, y dejaron de correr las fuentes del abismo, y se cerraron las compuertas del cielo, y no se dejó que cayera más lluvia del cielo. Las aguas se fueron retirando de la tierra gradualmente, y comenzaron a bajar al cabo de 150 días. Se sentó el arca sobre las montañas de Armenia el día 27 del 7º mes. Las aguas seguían bajando hasta que llegó el 10º mes, pues el 10º mes, el día 1, aparecieron las cumbres de las montañas. Pasados 40 días, abrió Noé la ventana que le había hecho al arca, y dejó salir un cuervo, el cual andaba de acá para allá, en tanto que las aguas se secaban sobre la tierra. Luego mandó una paloma detrás de él, para ver si las aguas ya se habían secado de sobre la tierra. No hallando la paloma donde poner las patas, volvió a meterse con él al arca, porque las aguas cubrían todavía la tierra. Noé alargó la mano, agarró la paloma y la metió dentro del arca. Esperó otros 7 días y otra vez soltó del arca la paloma, la cual volvió por la tarde, trayéndole en el pico una ramita de olivo con sus hojas verdes, de donde entendió Noé que las aguas habían bajado en la superficie de la tierra. Sin embargo, esperó todavía otros 7 días y soltó otra vez la paloma, la cual ya no volvió. De manera que el año 601, el día 1 del mes, ya habían bajado las aguas sobre la tierra. Entonces quitó Noé el techo del arca, observó y vio que la superficie de la tierra estaba seca. La tierra estaba seca el día 27 del mes segundo. Entonces le dijo Dios a Noé: Sal del arca, tú y tu mujer, tus hijos y sus mujeres, juntamente contigo, y saca contigo todos los animales que están contigo, de toda carne, tanto pájaros como bestias y toda clase de reptiles que se arrastran sobre la tierra. Y poned el pie sobre la tierra, sed fecundos y multiplicaos sobre ella. De manera que salió Noé, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. No solo, sino también todos los animales, el ganado y los reptiles que se arrastraban sobre la tierra. Todas las especies de ellos salieron también del arca.
Luego construyó Noé un altar al Señor, tomó algunos animales de entre las ovejas y los pájaros puros, y de ellos ofreció holocaustos sobre el altar. Percibió el Señor aquel suave olor y dijo: Ya no volveré a maldecir la tierra por causa de los hombres, porque sus sentidos y los pensamientos del corazón humano se inclinan al mal desde su adolescencia. Por eso, ya no volveré a dar muerte a todo ser viviente como esta vez lo hice. Mientras dure la tierra, no dejará de haber siembras y cosechas, frío y calor, estío e invierno, noche y día. Alianza de Dios con Noé. Y bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo: Sed fecundos, multiplicaos y llenad la tierra, que vuestro temor y vuestro terror sobrecojan a todos los animales de la tierra, a todas las aves del cielo, y en fin a todos los seres que se mueven sobre la tierra. Todos los peces del mar los entrego en vuestras manos, todo lo que se mueve y tiene vida os servirá de comida. Todo os lo entrego, lo mismo que la verde hierba, pero no comeréis carne con la sangre en ella. Y ciertamente yo reclamaré vuestra sangre, que es vuestra vida, de la mano de todos los animales. Yo reclamaré también de la mano del hombre vuestras vidas. Sí, reclamaré al hombre la vida de su hermano, el hombre. El que derrame sangre humana, verá su sangre derramada por mano humana. Porque el hombre ha sido hecho a imagen de Dios. Vosotros sed fecundos y multiplicaos, salid a la tierra y llenadla. También dijo Dios a Noé y a sus hijos que lo acompañaban: Voy a hacer una alianza con vosotros y con vuestra posteridad, y con todo ser viviente que os acompaña, aves y ganado, y con toda clase de ovejas que acaban de salir del arca, y con todos los animales de la tierra. Celebraré pues mi pacto con vosotros, y en lo sucesivo no será castigada toda carne con agua de diluvio, y ya no habrá diluvio que destruya la tierra. Y dijo Dios: Esta es la señal de la alianza que pacto entre mí y entre vosotros y todo ser viviente que os acompaña durante todas las generaciones por venir. Haré aparecer mi arco en las nubes, lo cual será la señal del pacto que hago con la tierra. Cuando yo cubra el cielo de nubes, aparecerá en ella mi arco, y me traerá a la memoria mi pacto con vosotros y con toda alma viviente que da vida a la carne, y jamás volverán a caer aguas del diluvio para destruir toda carne. Habrá pues un arco en las nubes. Yo lo veré y me acordaré del eterno pacto que se ha hecho entre Dios y toda alma viviente de toda carne que existe sobre la tierra. Dios dijo a Noé: Esa será la señal del pacto que he hecho con toda carne sobre la tierra. Los hijos de Noé. Los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Ese Cam fue padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé. De ellos se propagó todo el género humano sobre toda la tierra. Noé, que era agricultor, comenzó a cultivar la tierra y plantó un viñedo. Y sucedió que bebiendo vino, se emborrachó y se quitó la ropa en su tienda, cosa que vio Cam, el padre de Canaán, como su padre estaba completamente desnudo, y fue a decírselo a sus otros dos hermanos que andaban afuera. Entonces Sem y Jafet llevaron un cobertor, se lo pusieron en los hombros, caminando para atrás cubrieron el cuerpo desnudo de su padre, teniendo las caras vueltas en dirección contraria para no ver el cuerpo desnudo de su padre. Cuando Noé despertó de la embriaguez, supo lo que había hecho su hijo menor y dijo: Maldito sea Canaán, que sea el más despreciable de los esclavos de sus hermanos. También dijo: Bendito sea el Señor Dios de Sem, que Canaán sea su esclavo. Que Dios propague a Jafet y que viva en las tiendas de Sem, y que Canaán sea su esclavo. Los años que vivió Noé después del diluvio fueron 350. Todos los años que vivió fueron 950 y murió. Los pobladores de la tierra después de Noé. Estas son las generaciones de Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé. Estos son los hijos que les nacieron después del diluvio. Hijos de Jafet: Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mosoc y Tiras. Hijos de Gomer: Askenaz, Rifat, Tegorma. Hijos de Javán:
Elisa, Tarsis, Ketim y Dodanim. Entre estos se dividieron las islas de las naciones en sus regiones, cada una según su lengua y según sus familias y sus naciones. Hijos de Cam, Cus, Misraín, Fut y Canaán. Hijos de Cus, Sabá, Evilá, Sabata, Recma y Sabataca. Hijos de Recma, Sabá y Dadán. Cus fue padre de Nemrod, el cual fue el primer poderoso de la tierra. Era un valiente cazador en la presencia del Señor. De allí vino aquel dicho, como Nemrod, valiente cazador en la presencia del Señor. El principio de su imperio fueron Babel, Arak y Akkad y Calane en la tierra de Saner. De aquella tierra salió Asur, el cual edificó a Nínive, las plazas de la ciudad y Cale, y también a Resem entre Nínive y Cale. Esta es la ciudad grande. Misraín fue padre de Ludim, de Anamim, de Labim y de Neptuim, y de Petrusim y de Casluim, y de los cuales proceden los Filistim y los Cattorim. Canaán fue padre de Sidón, el mayor de sus hijos, del Eteo, del Jebuseo, del Amorreo, del Gergeseo, del Eveo, del Araseo, del Cineo, del Aradio, del Samareo y del Amateo. De estos troncos se propagaron las tribus cananeas. Los límites de Canaán se extienden de Sidón a Gerará hasta Gaza, luego hasta llegar a Sodoma y a Gomorra, y a Adama y Seboim hasta Lesa. Todos estos son los hijos de Cam, divididos en parentelas, lenguas, generaciones, tierras y naciones. De Sem, el hermano mayor de Jafet y padre de todos los hijos de Eber, nacieron también hijos. Hijos de Sem: Elam, Asur, Arfaxad, Lud y Aram. Hijos de Aram: Uz, Ul, Geter y Mes. Arfaxad fue padre de Salé, de quien nació Eber. A Eber le nacieron dos hijos. Uno se llamó Falec, porque en aquellos días se dividió la tierra. Su hermano se llamaba Jectán, el cual fue padre de Elmodad, Saleb, Asarmot, Are, Adoram, Usal, Decla, Ebal, Abimael, Sabá, Ofir, Evilá y Jobab. Todos estos son los hijos de Jectán. Vivían en una tierra que se extendía desde Mesa en la dirección de Sofar, la montaña oriental. Estos son los hijos de Sem, divididos en parentelas, lenguas, regiones y naciones. Estas son las familias de Noé, divididos en pueblos y naciones. De ellas salió la diversidad de naciones que se diseminaron por la tierra después del diluvio. La Torre de Babel. En la tierra había una sola lengua con unas mismas palabras, pero cuando los hombres partieron desde el oriente, encontraron un campo en la tierra de Senar y vivieron allí. Luego dijo el uno al otro: Vamos, hagamos ladrillos y cosámoslos al fuego. Hicieron pues uso de los ladrillos en vez de piedras y de betún en vez de mezcla. Luego dijeron: Vamos, construyamos una ciudad y una torre cuya cumbre toque el cielo, y hagamos famoso nuestro nombre antes de repartirnos por toda la tierra. Pero el Señor bajó a ver la ciudad y la torre que los hijos de Adán estaban construyendo y dijo: Este pueblo es uno solo, y hablan una sola lengua. Ya comenzaron este trabajo, y no desistirán de sus empresas hasta que les den fin. Vamos pues, bajemos y confundamos su lengua allí mismo, para que no entienda uno lo que le dice su prójimo. Y de esa manera los dividió Dios desde aquel lugar a todas las tierras, dejando de construir la ciudad. Y por eso se le quedó el nombre de Babel a esa ciudad, porque allí se confundieron las lenguas de todas las tierras, y desde allí los dispersó el Señor sobre la superficie de todas las tierras. Estas son las generaciones de Sem, el cual tenía 100 años cuando tuvo a Arfaxad, 2 años después del diluvio. Vivió Sem 500 años después del nacimiento de Arfaxad y tuvo hijos e hijas. A los 35 años de edad tuvo Arfaxad a Salé. Después del nacimiento de Salé, vivió Arfaxad 303 años y tuvo hijos e hijas. También Salé tuvo a Eber a los 30 años de su edad. Salé vivió 403 años después del nacimiento de Eber y tuvo hijos e hijas. A los 34 años de edad tuvo Eber a Falec. La vida de Eber después del nacimiento de Falec fueron 430 años y tuvo hijos e hijas. Por su parte, Falec tuvo a Reu cuando tenía 30 años. Falec vivió 209 años después de que nació Reu y tuvo hijos e hijas. A los 32 años de edad tuvo Reu a Sarug. Reu vivió 207 años después de que nació Sarug y tuvo hijos e hijas. Sarug tuvo a Nacor a los 30 años. Después del nacimiento de Nacor vivió Sarug 200 años y tuvo hijos e hijas. A los 29 años tuvo Nacor a Tari.
Vivió Nacor 119 años después de que nació Tare y tuvo hijos e hijas. Tenía Tare 70 años cuando tuvo a Abram, a Nacor y a Harán. Esta es la descendencia de Tare. Tare fue padre de Abram, de Nacor y Harán. Y Harán fue padre de Lot, pero Harán murió a la vista de su padre Tare en la tierra donde había nacido, en Ur de los Caldeos. Abram y Nacor se casaron. La mujer de Abram se llamaba Sarai, la de Nacor, Melca, hija de Harán, el padre de Melca y de Jesca. Sarai era estéril y por eso no tenía hijos. Tare se llevó a su hijo Abram, a su nieto Lot, hijo de Aram, y a su nuera Sarai, la mujer de su hijo Abram, sacándolos de Ur de los Caldeos para dirigirse a la tierra de Canaán. Llegaron hasta Harán y se quedaron a vivir allí. Vivió Tare hasta los 205 años y murió en Harán.